Algunos se preguntarán por qué grabamos las prédicas. Es que hay un grupo en Colombia, en Medellín, un grupo que yo visito, que ven la prédica allá. Entonces la grabamos, la subimos a un canal de YouTube y ellos la pueden ver. Igual hay una pareja en Perú que la ve, y hay otras personas, una pareja de amigos también que lo ven en Estados Unidos. Entonces, para que ellos puedan accesar a las prédicas, entonces lo hacemos así, por eso es que lo grabamos. Bien, el mensaje de esta noche tiene un título, se llama Vuelve a casa, ¿ok? Está basado en, diría yo, la parábola que fue escrita con toda la intención de que el hombre entendiera realmente en qué consiste el amor de Dios, en qué consiste su misericordia, y que el hombre entienda realmente también cuál es su necesidad y su condición. Esta historia, aunque habla de dos personajes, digámoslo así, dos hermanos, y uno de ellos decide tomar un camino mientras que el otro no, ¿verdad? Aunque habla de estos dos personajes, en realidad habla de todos nosotros, como vamos a verlo. Tiene que ver con cada uno de nosotros. Entonces, para iniciar, vamos a leer la parábola. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Ya lo tiene Jorge? Ok, vamos a leer la parábola. Lentamente, yo quiero, por favor, que presten atención, pueden ir siguiendo la lectura, y después yo voy a desarrollar cada uno de los versículos. ¿Está bien? También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arribó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre, tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Así es. Esta parábola, como les decía, nos muestra la esencia del amor de Dios, pero también nos revela quiénes somos nosotros para Dios, quiénes somos los hombres para Dios. Nos describe también el momento justo en que este joven decide dejar la casa de su padre. Todos y cada uno de nosotros un día tomamos una decisión, lo decía ahora, tomamos la decisión de cada uno tomar su camino. Todos nos descarriamos como ovejas, dice la Biblia, cada cual se apartó por su camino. Todos en algún momento anhelamos, quisimos ser felices. Es algo que todos queremos, ¿verdad? Y el problema no es querer ser felices, sino el problema es cuáles son los caminos o las decisiones que estamos tomando para poder obtener eso que anhelamos. ¿Sí? El problema no está en querer obtener la felicidad. Yo creo que todos lo queremos o lo quisimos en algún momento, ¿verdad? Pero muchas personas, por no decir todas, optamos por caminos
totalmente contrarios a los que Dios dice para tratar de obtener eso. El hombre lo intenta todo. Y por último, piensa en Dios, tal vez, en el único que verdaderamente puede hacer algo por él. Saben, algunas personas pueden tener conciencia de que Dios existe, ¿sí? Y tener una religión, como lo decía ahorita, se lo decía ahorita Andrés. Pero saber quién es Dios verdaderamente y creer en Dios son dos cosas muy diferentes. Les decía que la religión es un invento del hombre y que la religión es contraria a lo que Dios dice en su palabra. La religión apela al orgullo, le dice al hombre que en él hay algo bueno y que él tiene la capacidad de poder ganarse el cielo, o tiene la capacidad de impresionar a Dios. Cuando la Biblia dice todo lo contrario, que no hay nada bueno en el hombre, dice que hay hinchazón y podrida llaga. Así lo dice la Biblia, no hay justo ni aún uno, no hay uno que haga lo bueno. Esta parábola nos habla de un pecado, no habla de un pecado particular, ¿verdad? No se refiere a un pecado en particular, sino se refiere a la esencia del pecado en sí y describe lo destructivo que es el pecado. El pecado siempre se presenta como algo atractivo a los hombres, como algo que va a causar placer, como algo que va a traer felicidad, ¿verdad? Así se vende el pecado, así se anuncia en la televisión, así se anuncia allá afuera en el mundo, ahora en la era que estamos, en la era digital, donde tenemos acceso, pero al instante, a cualquier cosa. Todo eso nos invita a que si hacemos ciertas cosas o nos metemos en ciertos placeres, eso va a causar felicidad y va a traer eso que andamos buscando. Pero esa es la razón por la cual el mundo está hoy como está. Por eso es que hoy en día el mundo está cayéndose a pedazos. ¿Saben? Por ejemplo, en Estados Unidos, entre 38,000 y 40,000 personas que portan armas mueren. O sea, entre 38,000 y 40,000 personas por año, dice, que son personas que portan un arma, mueren. Pero quiero decirles que 2/3 partes de esa cantidad mueren por su propia mano. O sea, se suicidan. Eso habla de un mundo que se cae a pedazos, de un mundo que todo el mundo se quiere bajar de este mundo, ¿sí? Si pudiéramos bajarlo, le diríamos, paren esto, porque yo me bajo aquí, ¿verdad? Al ver tanta maldad, al ver tanta injusticia, al ver todas las cosas que están sucediendo allá afuera. Pero la razón de eso es muy simple. Se llama pecado. Se llama que el hombre le ha dado la espalda a Dios. La razón de que eso esté sucediendo es eso. No hay otra razón. Esto habla de un mundo que está, como les digo, en bancarrota moral y espiritual, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, ¿sí? Lo que algunos ignoran es que ahí no termina nada. El hombre puede pegarse un tiro en su cabeza y cree que está escapando de la realidad de este mundo, pero ahí simplemente empieza el verdadero problema. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay eternidad en el corazón del hombre. Nuestra alma es eterna, ¿sí? Hay un cielo, hay un infierno, hay eternidad. Esto no es todo, no es el todo de la vida. No es esta estancia temporal aquí en este mundo lo que es realmente la vida. Hay una vida después de esta vida, así lo describe la Biblia. Yo quisiera decirles que si aún no le han entregado su vida a Cristo, si hoy hay alguien que no le ha entregado su vida a Cristo, que no le ha entregado su vida a Jesús, eso que llamamos vida no es vida. Esa no es la vida que Dios planeó. La verdadera vida la vamos a descubrir cuando le entregamos nuestra vida a Él, cuando Él empiece a transformar nuestra vida, cuando Él empiece a traer la paz que a veces no experimentamos, cuando podamos encontrarnos con el verdadero amor, ¿sí? Dios manifestó su amor de una manera, dando a su Hijo, dice la Biblia, en propiciación por nuestros pecados. Dios manifestó su amor por cada una de nuestras vidas, clavándose en la cruz para pagar por todas y cada una de nuestras faltas. Cuando el hombre entiende eso,
y acepta ese perdón que Él ganó ahí en esa cruz, ahí es cuando el hombre se encuentra con el verdadero amor. ¿Sí? De eso es lo que habla esta parábola, justamente. Así es que vamos a ir verso por verso y vamos a ir estudiando la parábola y vamos a ir viendo diferentes detalles. Y yo estoy seguro que muchos de los que están acá o de los que estamos acá nos vamos a poder identificar con la vida de este joven. Leamos Lucas 15 del 11 al 12. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Dios nos compara con este hijo, con el que decidió irse, ¿sí? Con el fantasioso, con el egoísta, con el impaciente, con el que dijo: dame lo que me corresponde porque yo me voy a ir a disfrutar de mi herencia. Esta sencilla frase, Padre, dame, significa dame lo que es mío, ¿sí? Dámelo ya. Deseo vivir la vida como yo quiero. Yo tengo mis propios planes, le está diciendo a su padre. Este joven tenía sus propias ideas. Estaba soñando con sus propias locuras, ¿no? Creyendo que él se iba a ir y que iba a disfrutar y que iba a usar toda su herencia, ¿verdad? Para lograr aquello que él andaba buscando. A lo mejor ser feliz, a lo mejor sentirse pleno, a lo mejor satisfacer muchísimas de las necesidades que él tenía en su alma, en su vida. Este joven reclama lo que cree que le pertenece, porque él tiene, como les digo, sus propios planes, sus propios sueños. Y quiero que leamos esto que dice la Biblia acerca de los planes del hombre, cómo Dios compara los planes del hombre con los planes de él. Leamos Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Perdón, cuando la Biblia habla de pensamientos, significa planes. Pensamientos o planes. ¿Estos son los planes de Dios o estos son los pensamientos de Dios? ¿Ok? Dice, porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos. Ajá. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, Dios dice que los planes del hombre comparados a los de él son tan distantes como de la tierra al cielo. Así compara Dios los planes del hombre con los de Dios. Pero este joven tenía sus propios sueños, sus propios planes. Yo creo que todos y cada uno de nosotros un día hicimos lo mismo. Tomamos nuestra herencia, entiéndase la herencia como nuestra vida, lo que somos, nuestra inteligencia, nuestros sentimientos, nuestro poder de decidir y de razonar, todas las virtudes o todos los dones que Dios nos había dado. Un día los tomamos y nos fuimos a vivir nuestra vida de acuerdo a lo que a nosotros nos parecía, como lo decía ahora, y ahí invertimos o malgastamos, por decirlo así, nuestra herencia, ¿verdad? Viviendo como queríamos, viviendo de acuerdo a nuestros planes, no de acuerdo a los planes de Dios, ¿verdad? Veamos qué dice Lucas 15:13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dice, juntándolo todo, se fue a una provincia apartada. O sea, se fue lejos, a una provincia apartada. Esto habla de lo lejos que vive el hombre de la voluntad de Dios. Él se fue lo más lejos posible de su padre, ¿sí? A vivir sus planes, a vivir de acuerdo a sus propios sueños y planteamientos. Se fue con todo lo que creía que le pertenecía, se fue a vivir lejos del Padre. Esto habla, como les digo, de lo lejos que vive el hombre de la voluntad de Dios. Les decía ahora que yo, antes de conocer a Cristo, yo hacía lo que yo quería, iba donde quería, consumía lo que quería, hablaba como quería, estaba con quien quería, y yo nunca le pregunté a Dios: Dios, ¿a ti te agrada esto que yo hago? Nunca me importó, en un sentido, si a Dios le importaba o si a Dios le agradaba. Nunca me puse a verificar si eso era contrario a lo que Él decía o no, ¿verdad? Así es que todos un día hicimos lo mismo. Dice la Biblia que todos los hombres hemos hecho esto.
con Dios. Isaías 53:6 dice esto. Dice, todos nosotros, todos, cuando dice todos, cuando la Biblia dice todos se refiere a toda la humanidad. No hay ninguno que quede por fuera. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, igual que este joven. Se fue a vivir lejos de la casa del Padre, a una provincia apartada. Él tomó su camino, ¿verdad? Todos un día hicimos lo mismo. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bien. Él desperdició todo perdidamente, decía el último verso que leímos. ¿Sí? Desperdició todo. Perdidamente quiere decir que se fue a vivir una vida de pecado, que se fue a gastarlo en cosas equivocadas. Pecado es infringir las leyes de Dios. Pecado no solamente es tomar, beber o drogas o vicios o inmoralidad, ¿no? Pecado es la mentira. Pecado es el orgullo. Pecado es la envidia, el egoísmo, la falta de perdón, ¿sí? La amargura por algo que me hicieron, etcétera. Eso es pecado. Es contrario a lo que dice Dios. Pecado es todo aquello que es contrario a lo que Dios dice. Pecado es infringir las leyes de Dios. Ajá. El hombre sin Dios siempre va a vivir mal, siempre. El pecado nos separa de Dios, ¿saben? La Biblia dice que no hay ningún hombre que no haya pecado. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos un día decidimos pecar. Es más, nacimos con pecado. Porque la Biblia dice que el pecado entró al mundo a través de un hombre, a través de Adán. Eso es lo que se llama la herencia adánica o el pecado original. Todos nacimos con eso. Por eso podemos ver un niño pequeñito, 2, 3 años, no está de bebé, manifestando pecado, esa naturaleza. ¿Cómo? Envidiando el juguete del otro niño, siendo egoísta, no quiere prestar el juguete, golpeando a la mamá porque la mamá no hace lo que él quiere o no le compra lo que él quiere, ¿verdad? Haciendo berrinche. Está manifestando su estructura, su naturaleza de pecado. Eso confirma que ya nacimos así. Pero conforme fuimos creciendo, ya no solamente somos pecadores por herencia, sino que somos pecadores por convicción. Y ahora sabemos que algo está mal, pero igual lo hacemos. Estamos conscientes de que está mal, igual lo hacemos. Ahí es cuando el hombre necesita salvación. Cuando ya eres consciente. Si el niño muere, va al cielo, porque él no tiene conciencia de pecado. Pero a partir de los 12 años, ya toda persona necesita salvación. Necesita el perdón que Cristo ganó. ¿Qué dice Romanos 3, 10 al 12? Esto confirma que no hay justo ni aún uno, así dice. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así es, no hay ninguno. No hay alguien que pueda decir, no, yo no soy pecador. Yo estoy fuera de ese grupo, ¿no? Y quiero decirles que uno de los requisitos para entrar al cielo es nunca haber pecado. Usted dirá, ¿cómo? Un momentito, ahí sí que la voló este muchacho, bueno, o señor, como quieran llamarlo, ¿verdad? Ahí sí la voló. ¿Cómo? ¿Sí? Jesús le dijo a los hombres, les dijo, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. La Biblia dice que Dios no tiene comunión con el pecado. Dios aborrece el pecado. Así es que nadie podría entrar al cielo con una vida de pecado. No estaríamos aptos para poder entrar a la presencia de Dios con una vida de pecado. Entonces Dios demanda una vida sin pecado. Jesús vivió esa vida sin pecado. Él dijo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplir la ley. Entonces Jesús cumple esa vida sin pecado que ni ustedes ni yo vivimos. Dice la Biblia que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso quiere decir que Él nunca pecó.
Dice la Biblia, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Entonces, esa vida limpia que él vivió, él me la puede otorgar a mí como si yo la hubiese vivido. Y eso es lo que vamos a ver al final de la prédica. Pero ¿qué pasa con la vida de pecado que yo tengo? Porque ya pecamos, todos pecamos. ¿Qué pasa? Pues alguien tiene que pagar por lo que has hecho. ¿Saben? Dios es amor, pero dice la Biblia que Él es fuego consumidor y dice que Él es un juez justo. Si alguien infringe las leyes, tiene que haber una consecuencia, ¿no? Él es un juez que Él dice, ok, infringiste las leyes, no cumpliste con lo que dice mi ley, pues tendrías que pagar por eso. ¿Y cómo es que el hombre tiene que pagar por su pecado? Algunos dicen, aquí en la tierra se paga todo. No, no es cierto. La Biblia dice que no. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Muerte en la Biblia significa separación, quedar separado de Dios. La Biblia describe que el hombre tendrá que quedar separado de Dios en un lugar de castigo, en un lugar de tormento, que la Biblia llama el infierno. Pero Dios no quiere que el hombre vaya a ese lugar. Dios no quiere eso. Y es por eso que Dios se hace hombre y viene al mundo y no solamente vive esa vida limpia, perfecta que yo necesito, sino que Él muere en una cruz como sacrificio para pagar por nuestros pecados. Dice la Biblia, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dice, el castigo de nuestra paz ya fue sobre Él. Él recibió el castigo. Él recibió el castigo que el hombre merecía. Él ocupó el lugar que usted y yo merecíamos, recibiendo Él el castigo, recibiendo Él la condena por nuestros delitos, digámoslo así. ¿Ok? Entonces, Él paga en la cruz, justamente para que el hombre no tenga que pagar. Pero el hombre tiene que aceptar ese pago. Muchas personas no lo aceptan. Si el hombre quiere seguir viviendo igual, si el hombre no reconoce su necesidad y no reconoce que él es un pecador y se abraza a esa propuesta que Cristo nos hace de salvarnos, pues el hombre se perderá. Igual que uno de los ladrones de la cruz, del cual he hablado hoy a través de las preguntas. Uno se salvó y el otro no. ¿Sí? Hay quien se va a salvar y hay quien no. ¿Qué determina quién se salva o quién no? El que cree y acepta a Cristo como su Salvador, se salva. Y el que no cree, no se salva. Así lo plantea la Biblia justamente. ¿Qué dice Lucas 15, 14? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Dice, habiéndolo malgastado todo. Somos pésimos administradores de nuestra vida, ¿no es cierto? Nuestros recursos siempre serán insuficientes. Yo no sé ustedes, pero yo cometí muchísimos errores en mi vida. Errores que me lastimaron, como lo he dicho, y lastimaron a otras personas también. Todos tenemos que reconocer que nos hemos equivocado muchas veces. Tal vez alguien podría ir más allá y decir, mi vida es un desastre, mi vida está mal, mi matrimonio está mal, mis hijos están mal, no sé. Hay diferentes circunstancias. Yo no sé cuál es la circunstancia que usted esté viviendo, pero podríamos ver y interiorizar, digámoslo así, hacia nuestra vida. Y si somos honestos, podemos reconocer que no hemos tomado buenas decisiones a lo mejor en la vida. Pues este joven no había tomado buenas decisiones. Él lo malgastó todo. Había recibido toda su herencia y dice esta parte de la historia, dice que él lo había malgastado todo. Había desperdiciado su vida. Sí, recuerden que la herencia es la vida para nosotros. Pues hay quien ha desperdiciado su vida hasta el día de hoy, viviendo como quiere, haciendo lo que quiere, ¿verdad? En ese momento a la vida de este joven vino la frustración. ¿Por qué? Por las expectativas no cumplidas. ¿Se acuerdan? Él había tomado su herencia y dijo, me voy lejos del Padre, y se fue a vivir perdidamente. Y seguramente todos los sueños, todo aquello que él se había imaginado, se vino abajo. Y estaba en una condición paupérrima.
¿sí? Hay quien pueda reconocer que está necesitado de paz, necesitado de amor, necesitado de perdón, necesitado de que Dios haga algo en nuestra vida, necesitado de que Dios intervenga en alguna situación que estamos pasando. Eso es lo que la Biblia llama un pobre de espíritu, alguien que reconoce su necesidad de Dios, alguien que reconoce que necesita el perdón y que necesita el amor que Dios ofrece. Pero para peores, dice la historia que en ese momento vino una gran hambre, o sea, tras de palos cuernos, como dice. Él había desperdiciado todo y tras de eso viene una hambruna. En ese momento vino una gran hambre. El mundo nunca podrá satisfacer las necesidades de nuestra alma, ¿sí? Aquella persona que no le ha entregado su vida a Cristo tiene hambre, hambre de algo que satisfaga su vida, hambre de algo que satisfaga las necesidades o los vacíos de su vida. Yo recuerdo que una de las cosas que yo más experimentaba en mi vida antes de Jesús era eso, un vacío. Un vacío. Yo tenía cosas, yo estudié arquitectura, yo soy arquitecto, me iba bien, en ese momento estaba soltero, así es que no pagaba colegiaturas de mis hijos, no tenía una esposa, etcétera, no tenía tantas responsabilidades. Así es que toda aquella entrada era para mí. Podía viajar, podía salir con amigos, con amigas, salía a cualquier lugar que yo quería, estaba siempre rodeado de amigos y de amigas también, ¿verdad? Y eso me iba llevando a otras cosas, y nada de eso pudo satisfacer el hambre de algo real que llenara mi vida. El mismo vacío, la misma soledad. Sí. El mundo nunca podrá satisfacer las necesidades de nuestra alma. Es imposible. Pero Dios es bueno, y Dios muchas veces permite situaciones en la vida del hombre, tristezas. ¿Para qué? Para que el hombre se vuelva a Dios, para que el hombre pueda reconocer su necesidad. Y eso es lo que está pasando en este momento de la historia. Vino una gran hambre en medio de la necesidad que aquel joven estaba experimentando, vino una gran hambre, ¿sí? Pero Dios, a través de estas tristezas que Él permite, lo único que quiere es que el hombre se vuelva a Dios y se abrace al perdón que Él le ofrece a través de Jesús. ¿Qué dice 1 Corintios 7:10? Porque la tristeza que es según Dios... Es 2 Corintios, perdón, lo tengo mal, ¿no? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Ok, hay una razón por la que Dios a veces permite las tristezas. Es para que el hombre se arrepienta. Es para que el hombre se vuelva a Él y diga: Dios, yo te necesito. Yo necesito que hagas algo. Yo necesito que intervengas en mi vida. Necesito tu perdón. Necesito que me salves, ¿sí? Necesito que realmente me regales esa vida que estoy entendiendo que tú ofreces. Descubro que yo no la tengo, yo la necesito. Entonces Dios muchas veces necesita traer una tristeza, un problema, una situación X, pero con un propósito. Dice, para que el hombre se arrepienta, ¿ok? Dice que esta tristeza produce arrepentimiento para salvación, ¿ok? Entonces, eso es lo que Dios está permitiendo en la vida de este joven, una tristeza aún mayor, para que haya un arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Ok, arrepentimiento no es caer al suelo llorando, desgarrándose la ropa y gritando: Dios, perdón, estoy arrepentido. No, es algo que se produce en el corazón, ¿sí? Arrepentimiento lo podríamos describir la decisión de ya no seguir caminando en el camino que estoy caminando. Entender que estoy caminando en un camino equivocado. Yo decía ahora un versículo que dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Recuerdan qué es muerte? Separación de Dios. Hay camino que lo único que me va a llevar es a quedar separado de Dios. Arrepentimiento es ya no seguir caminando en la misma dirección, sino decidir tomar un camino contrario. Aquel joven se había ido por un camino lejos de su padre. El arrepentimiento consiste en que él tome la decisión de tomar la dirección contraria, o sea, venir ahora en dirección de su padre. ¿Ok? No pierdan de vista ese concepto. ¿Ok? Dice la historia
que le quedaba un último recurso. Vamos a leer qué dice Lucas 15, del 15 al 16. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Quedaba un último recurso. Sí, un hombre le dio trabajo, un hombre tenía una hacienda y le dijo: vente a trabajar apacentando cerdos, ¿verdad? Quiero decirles algo, este joven era un príncipe judío, y una de las cosas más humillantes, más degradantes para un príncipe judío era tener contacto con animales inmundos. El cerdo era declarado un animal inmundo en esa época, ¿ok? Y si había algo denigrante, humillante, era tener que estar lidiando con cerdos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la enseñanza de esto? Que el pecado siempre nos va a llevar a situaciones o a cosas humillantes, ¿sí? A cosas que nos van a humillar. No sé, humillado por los vicios, humillado por relaciones incorrectas, humillado mendigando amor, no sé de cuántas maneras, ¿verdad? Así es el pecado, nos puede llevar a situaciones vergonzosas. Hay muchas cosas que estoy seguro que a usted le daría pena que otros supieran, cosas que usted ha hecho o que ha pensado y que tal vez a usted le daría pena que otros la sepan. Así es el pecado, justamente, eso es lo que produce. Y dice la historia que este joven deseaba llenar su vientre con las algarrobas de los cerdos, o sea, con el alimento de los cerdos. Pensamos que en el mundo hay cosas que podrán satisfacer, como les decía, nuestra hambre. Este hombre pensaba que las algarrobas tal vez iban a poder satisfacer o iban a poder saciar un poco el hambre que él tenía. ¿Qué quieren decir las algarrobas? Todo aquello que el mundo ofrece. Lo que el mundo ofrece comparado a lo que Dios ofrece es eso, algarrobas de cerdos. Es exactamente lo mismo, comparado a lo que Dios tiene para el hombre. Dice la Biblia que Dios tiene una vida plena, una vida en abundancia. Dice la Biblia: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Yo no tenía idea de la vida que Dios tenía para mí. ¿Saben? Hoy seguramente tengo menos materialmente de lo que tenía antes de Cristo. Hoy seguramente tengo hasta más problemas. Pero ¿saben qué? La plenitud, la tranquilidad, la paz que hoy disfruto, nunca la tuve antes de Cristo. Nunca la experimenté. No sé, envidiamos la vida de algunos hombres, aquellos famosos, aquellos que parece que tienen lujos, que tienen dinero. Ustedes no se han preguntado por qué muchísimas de esas personas que llegaron a tener todo el éxito, que son ricos, que son famosos, que pueden estar con la persona que quieren y acceder a lo que quieren y que todo el mundo los idolatra, ¿por qué muchos de ellos se terminan suicidando, por ejemplo? ¿Por qué muchos de esos artistas o famosos terminan hundidos en droga? O terminan casándose 8 veces, ¿verdad? Como Liz Taylor. Por lo mismo, porque se dieron cuenta que allá afuera no había nada que satisfaciera. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así dice 1 Juan 2, 15, 17. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si aquel joven se había ido tras sus deseos, tras de todas aquellas cosas que la Biblia llama vanidades ilusorias, esos espejismos que el mundo ofrece, es que si yo tuviera, es que si yo fuera así, es que si yo fuera tal, ¿verdad? Creyendo que ahí está todo. Este joven había hecho lo mismo y había descubierto la realidad. Estaba sin nada, su vida estaba destrozada,
había desperdiciado todo, está apacentando cerdos, humillado, queriendo comer la comida de los cerdos. Esa era su condición, esa era su situación. ¿Qué dice Lucas 15, 17? Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volviendo en sí, dijo. Sí, él volvió en sí. Vino un pensamiento. Estos pensamientos en favor de Dios, quiero decirles que es el mismo Espíritu de Dios el que influye en el hombre para que el hombre pueda volver en sí. Se necesita que intervenga el Espíritu de Dios, que es el que da la fe al hombre para que el hombre pueda volver en sí y pueda creer. Así es como empieza el arrepentimiento, como un pensamiento. Cuando el hombre, o a lo mejor usted ahí sentado dice: esta persona que estoy oyendo está describiendo mi vida. Es como que si alguien me hubiera contado lo que yo siento. Es como si alguien me hubiera dicho lo que yo estoy experimentando. Yo no lo sabía, pero Dios sí lo sabe. Dios conoce cada necesidad y cada corazón, ¿sí? En ese momento, como les digo, empieza el arrepentimiento en la vida de este joven. Viene un pensamiento, él volvió en sí. Él dijo: iré a casa de mi padre. Dios hoy te está hablando también a ti, ¿sí? A lo mejor Dios realmente está poniendo esos pensamientos ahí en tu cabeza y puedes decir: yo necesito eso. Yo no ocupo una religión, yo no ocupo autoayuda, yo necesito que Dios intervenga en mi vida, yo necesito que intervenga y haga algo. Yo necesito perdón también, necesito salvación. Este hombre reconoció su condición, este hombre reconoció su necesidad. Al venir a Cristo, quiero decirles que nuestra vida volverá en sí. Dejaremos la locura y volveremos en sí. ¿Qué dice Lucas 15, 18 al 19? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Claro, él dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Sí, el hombre tiene que reconocer que ha pecado. El pecado no solamente es contra las personas, no, el verdadero pecado es contra Dios. Acuérdense que pecar es infringir las leyes de Dios. Cuando yo peco, estoy ofendiendo a Dios. Y muchas veces ofendo a las personas. Sí, este hijo había ofendido a su padre, yéndose lejos de él, pero él sabía que había ofendido a Dios también. Entonces, el verdadero arrepentimiento empieza cuando el hombre entiende que ha pecado. Cuando el hombre reconoce que él ha pecado y que necesita salvación y que necesita perdón. Reconoció su condición delante de Dios. Requisito para un verdadero arrepentimiento: entender que estamos perdidos. Entender que o aceptas el pecado que Cristo pagó en la cruz, o quien tiene que pagar eres tú. Si una persona muere sin haber aceptado ese perdón que Cristo le ofrece, quien tendrá que pagar es ella misma, ¿sí? Alguien tiene que pagar por el delito. O aceptas el pago que Cristo hizo, o tendrías que pagar tú. La Biblia dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Ya les expliqué o lo comenté, de que un pobre de espíritu es una persona que reconoce su necesidad de Dios y que reconoce que él es un pecador y que necesita perdón, que necesita y entiende que Cristo murió por él y que necesita eso que él ganó por él. En ese momento emprendió su camino de vuelta a la casa del Padre. Y en el camino iba pensando todo lo que le iba a decir al papá. Le iba a decir: Padre, perdóname, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, etc. Él ya tenía preparado todo lo que le iba a decir al padre. Claro, él se imagina que el padre está enojado, que el padre le iba a decir: ¿sabes qué? Ahora no vengas, o ahora sí vienes acá, ¿verdad? Luego que te fuiste y desperdiciaste todo, ¿ahora qué vienes a buscar? Me imagino que él se imaginaba una reacción así de su padre, ¿verdad? Por eso le dice: hazme como uno de tus jornaleros. Él ni siquiera estaba pensando que lo iban a aceptar otra vez como un hijo, sino él dijo: hazme aunque sea como uno de tus jornaleros. Pero por supuesto que el amor de Dios es muy diferente.
habla de que él emprendió su camino de vuelta a casa. Por eso el título del mensaje, vuelve a casa. Hay un camino para volver a casa. Este joven empezó a caminar de vuelta a casa de su padre. Tomó el camino que lo llevaba a la casa de su padre. El camino que nos lleva a Dios se llama Jesús. Lo dije ahora, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino. Expliqué que el camino no es una religión. El camino expliqué que no son tus obras, porque lo leímos que no es por obras, ¿verdad? El camino es una persona. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús lo hizo todo para darte una nueva oportunidad. Vivió la vida sin pecado que tú no has podido vivir. Pagó con su vida en la cruz todo lo malo que hemos hecho y que haremos. Pagó todos nuestros pecados. Finalmente Cristo resucitó de los muertos. Confirmó que Él era Dios, ¿sí? Al tercer día Él se levantó de los muertos. Ahora está vivo. Él es Dios, ¿sí? Y fue de esa manera que Dios manifestó su amor por nosotros, dando su propia vida. La cruz le dice al hombre, yo te amo. La cruz le dice al hombre, yo quiero perdonarte. La cruz le dice al hombre, yo puedo cambiar tu vida. Yo tengo el poder para cambiar tu vida. Nadie más lo puede hacer. Solo yo tengo el poder. Así que la cruz es la mayor manifestación del amor de Dios. ¿Qué dice Lucas 15:20? Para ir terminando. Jesús. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Quiero decirles que aunque habían pasado años, el padre de aquel joven siempre salía a observar por el camino, esperando el día que su hijo volviera a casa, añorando ver a su hijo un día volver. Y dice la historia que el padre lo vio de lejos. Aquel hijo venía andrajoso, venía maloliente de estar apacentando cerdos, venía sin nada, venía vacío. En esa misma condición llegué yo hace 13 años a los pies de Cristo, con una vida vacía, teniendo cosas que no satisfacían, con la necesidad de que Él me diera una vida nueva porque había desperdiciado la mía. Y en esa misma condición, este joven viene de vuelta a casa de su padre. Como les digo, su padre se asomaba constantemente para ver el día, el momento, añorando el día de verlo regresar. Y cuando lo vio, el padre no esperó que el hijo llegara. Dice que corrió, dice que fue movido a misericordia y corrió a su encuentro y se echó sobre su cuello y le besó. Quiero decirles que el original dice no solamente que le besó una vez, sino que lo besó y lo besó continuamente, ¿sí? Así es el amor de Dios, es un amor perfecto, es un amor que no sacia, que no deja de ser, que nunca va a dejar de ser, no se acaba, es un amor perfecto, es un amor eterno. Él dice, con amor eterno te he amado y para siempre te prolongué mi misericordia, ¿sí? Misericordia quiere decir la decisión de Dios de no cambiar con nosotros. Por eso dice el pasaje que el Padre fue movido a misericordia. El amor del Padre nunca cambió. A pesar de que el Hijo se había ido, a pesar de que se había ido y había desperdiciado todo, el amor del Padre nunca cambió. Así es que corrió a su encuentro. A Dios no le importa, quiero decirle, lo que usted haya hecho. A Dios no le importa de donde usted venga. A Dios no le importa lo vil o lo sucio de nuestro pecado. Dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Su amor es más grande, su perdón es más grande, su misericordia es más grande de cualquier cosa que nosotros hayamos hecho. ¿Qué dice Lucas 15, 21 al 22? Para ir terminando.
Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ¿verdad? Etcétera. Pero en ese momento el padre lo interrumpió. No lo dejó seguir hablando. Lo detuvo mientras hablaba y dijo: traed el mejor vestido. Claro, aquel joven venía, como les digo, andrajoso, sucio, maloliente. Y el padre dijo: traed el mejor vestido. Las vestiduras en la Biblia hablan del pecado, ¿sí? Las vestiduras blancas hablan de una vida limpia, de una vida de pureza. Pero este joven venía sucio, andrajoso, ¿sí? El padre pidió el mejor vestido. ¿Cuál es el mejor vestido? ¿Qué significa el mejor vestido? La vida limpia que Cristo vivió. Dice la Biblia que Él nos reviste de su justicia, ¿sí? Si usted invita a Cristo a su corazón, lo primero que Él va a hacer es regalarle la vida limpia que Él vivió, como si usted la hubiera vivido, para que un día usted se pueda presentar delante del Padre, no con su vida de pecado, sino con la vida limpia que Cristo vivió. Eso es lo que significa el mejor vestido. Y luego dijo: poned un anillo en su dedo. El anillo tipifica la herencia. El que él tuviera un anillo lo reconocía como un heredero, pero él ya lo había perdido todo. Él le dijo: traed un anillo. O sea, le dio una nueva herencia. Eso habla de la vida nueva que Dios le da al hombre cuando cree en Cristo. Cuando el hombre cree en Cristo, dice la Biblia que es una nueva criatura. Dice que las cosas viejas pasarán y que Él traerá cosas nuevas. Él nos dará una vida que nosotros ni siquiera nos imaginamos, y una vida eterna. Habla también de la vida eterna. Todo aquel que cree en Cristo tiene vida, pero es una vida eterna a su lado para siempre. El día que usted muera podrá pasar en la presencia de Dios por toda una eternidad. Eso es lo que Él promete, ¿sí? Esa es la promesa que Él le hace al hombre. Y luego dijo: poned calzado en sus pies. Él venía descalzo. En ese tiempo, los esclavos, los jornaleros, no eran dignos de usar zapatos. Al decirle poner calzado en sus pies, era que le estaba diciendo: tú eres mi hijo, tú no vas a ser aquí un jornalero más, tú eres mi hijo, ¿sí? El calzado en los pies también nos habla de que Él nos hará andar en sus caminos, ¿sí? Dios no le pide al hombre que cambie y después venga a Él. Hay gente que me dice a mí: no, yo es que necesito arreglar mi vida primero para poder tener una relación con Dios. No, usted tiene que reconocer que usted no puede, y usted tiene que reconocer que el único que me puede hacer a mí caminar de acuerdo a su voluntad es Él mismo. El que hace las promesas es Él. Y para eso quiero que ustedes lean con atención este pasaje que vamos a leer, Ezequiel 36, 26, 27. Es el último pasaje de la presentación. Dice, déjame, lo voy a leer para ir interrumpiéndome yo mismo. Gracias. Dice: os daré el corazón nuevo. Escuchen, ¿quién es el que está hablando? Es Dios que está hablando con nosotros. Nos dice: os daré corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros. Dice: y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Dice: y os daré un corazón de carne. Dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Dice la Biblia que cuando el hombre invita a Jesús a entrar en su corazón, entra a morar también el Espíritu de Dios. Nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Entra el Padre, entra el Hijo y entra Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Los tres son uno. ¿Ok? Eso es lo que la gente llama la Santísima Trinidad, por ejemplo, ¿verdad? La Trinidad, los tres. La deidad de Jesús es que Él es Dios. ¿Ok? Entran a morar al corazón del hombre. Por eso dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Dice: y haré. ¿Quién dice que va a hacerlo? Él. Él dice: y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Quien promete que va a cambiar nuestra vida es Él.
No es usted el que va a esforzarse por tratar de ser bueno, por tratar de cambiar. Es Él el que promete hacerlo a usted caminar de acuerdo a una vida nueva. Él es el que promete sacarlo a usted de cualquier vicio o cualquier situación en la que usted esté metido en este momento. Si usted le cree a Jesús, Jesús lo saca de eso. Ya Él pagó por todo eso en la cruz. Ya Él venció a lo que nos esclavizaba, venció al pecado, porque dice la Biblia que cuando Él resucita, vence a la muerte y vence al pecado. Él ya lo venció, ya logró la victoria sobre todo aquello que no nos deja cambiar. La Biblia dice que el hombre no puede cambiar por sí mismo, es imposible. Dice que el hombre no es señor de su camino, ni está en él el poder ordenar sus pasos. Pero Él, dice ahí, Él nos puede hacer andar en sus caminos. Él puede hacer que vivamos de acuerdo a su voluntad. Y eso es únicamente a través del poder que levantó a Jesús de los muertos. Ese mismo poder entra en nuestra vida y nos hace caminar como nuevas personas. A mí me quitó vicios, me quitó una manera equivocada de pensar, me quitó una manera equivocada de hablar, empezó a transformar mi vida. Como les dije al principio, empezó a darme amor por estudiar su palabra, por hablar de Cristo. Me empezó a dar una perspectiva totalmente contraria. Puso en mí el querer vivir de acuerdo a su voluntad y ya no de acuerdo a la mía. Y finalmente dijo esto en Lucas 15, 23 y 24. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El becerro gordo habla de que Dios dio a su hijo. El becerro gordo era el mejor, el más cuidado, el que no tenía defecto. Ese fue el que murió en la cruz. Él fue ofrecido como un cordero. Ese que algunas personas cantan pero no entienden realmente qué quiere decir cuando dicen Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ese es Jesús, que fue ofrecido como un sacrificio por nosotros. Y dijo, traed el becerro gordo y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha vivido. El hombre que está en pecado está muerto porque está separado de Dios. Pero al venir a Cristo pasamos de muerte a vida. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es vida. Él es el que puede hacernos volver a estar en comunión con el Padre, a estar en comunión con Dios. ¿Sí? Así es que hoy podría ser la fiesta para alguno de los que están acá. Si hay alguien que aún no le ha entregado su vida a Cristo y hoy entendió a través de esta historia la necesidad que tiene de ese perdón, la necesidad que tiene de que Dios intervenga en su vida y lo puede reconocer con total humildad delante de Dios y decirle, Dios, ya entendí, estoy perdido, yo necesito ese perdón, yo necesito esa salvación, yo necesito que tú hagas algo en mi vida. Quiero decirle que Él está llamando a la puerta de su corazón. La decisión de abrir esa puerta no es de Dios, es de usted. Apocalipsis 3:20 dice esto. ¿Lo tienes? ¿Está en la presentación? No. Apocalipsis 3:20 dice esto. Jesús dice esto. He aquí, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Él está llamando a la puerta. Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Sí, Jesús llega hasta la puerta de su corazón y Él llama. Hoy usted escuchó el mensaje, hoy usted escuchó la propuesta que Dios le hace. Él quiere salvarte, Él quiere transformar tu vida, Él quiere darte una vida nueva. Eso es lo que Él está diciendo en esta noche. Y Él dice, yo estoy en la puerta llamando. Si me abren la puerta, yo prometo entrar. Si usted cumple el requisito, Él va a entrar. Está hablando del corazón. Sí, Dios no obliga a nadie, Dios le da la potestad al hombre de escoger si abre o no abre, de escoger si vive con Cristo en el corazón o decide seguir viviendo lejos del Padre. Así es que la decisión la tienes que tomar tú, nadie más. Voy a invitarlos a cerrar sus ojos para que terminemos.
Como les he dicho a través del mensaje, a través de toda la charla de hoy, hace 13 años yo tomé esta decisión. Hace 13 años yo reconocí mi necesidad. Yo sabía que estaba perdido, yo sabía que estaba vacío y que yo necesitaba ese perdón que Él me ofrecía y que yo necesitaba que Él transformara mi vida, que Él venciera todas aquellas cosas que no me permitían tener la vida que Él había planeado. Y lo único que pude hacer fue reconocer que yo necesitaba que Él me salvara, que me perdonara. Y yo decidí abrirle la puerta de mi corazón e invitarlo a entrar. Ese día Él me salvó, ese día Él me perdonó y empezó justamente a cambiar mi vida, a transformar mi vida. Mi vida jamás fue igual a partir de ese día. Y no porque yo me esforzara, sino porque Él empezó a cumplir la promesa que vimos ahora. Él empezó a hacerme andar en sus caminos. Él cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y eso es lo que Él quiere hacer en la vida de ustedes esta noche. Si hay alguien que puede reconocer su necesidad y quisiera invitar a Jesús a entrar a su vida, yo quiero que repita una oración que yo voy a hacer. ¿Por qué una oración? Porque la manera de hablar con Dios es a través de la oración. Entonces usted le tiene que pedir a Dios que entre a su corazón. Usted le tiene que decir a Dios: Dios, yo necesito eso. Yo necesito que me perdones. Yo necesito que hagas algo en mi vida. Yo ya no quiero seguir caminando solo. Así yo recuerdo que eso era lo que yo le decía mientras escuchaba el planteamiento que me hacían a través de aquella prédica, una prédica igual que esta. Y ese día cambió mi destino eterno también. Si yo hoy muero, yo sé que voy a ir al cielo. No porque yo sea bueno, no porque estudie la Biblia, no porque me sepa algunos versos de la Biblia. Iré al cielo porque Él prometió regalarme un perdón eterno y regalarme una vida eterna. Así es que si usted quiere invitar a entrar a Jesús a su vida, yo quiero que usted haga esta oración. Ahí donde está sentado, en voz baja. Es más, no es necesario ni siquiera que hable. Ahí en su mente, en su corazón, creyendo en lo que Dios dice, usted le puede decir a Él que entre en su vida, que lo salve, que usted quiere ese perdón. ¿Ok? Así es que si lo quiere hacer, repita esta oración. Señor Jesús, gracias. Gracias por haber propiciado que yo viniera a este lugar para escuchar lo que dices tú en tu palabra. Hoy he podido entender mi necesidad, he podido entender mi condición. Hoy entendí que soy un pecador, que he vivido mal, que yo también un día decidí tomar mi vida y tomar mi propio camino para vivir lejos de ti, viviendo como yo quise, haciendo lo que yo quería. Pero hoy entendí que esto me separa de ti, que si yo muriera en esa condición, tendría que ir a pagar por todo lo que yo he hecho. Hoy entendí también que no tengo la vida limpia que tú demandas para poder estar en tu presencia. Pero hoy tú me has hecho saber que tú hiciste todo lo necesario para que yo me pueda salvar. Tú, siendo Dios, viniste a este mundo, te hiciste hombre, viviste la vida limpia que yo no he podido vivir y tú quieres regalarme esa vida. Pero eso no te bastó, sino que decidiste morir en una cruz para pagar como un sacrificio por todos y cada uno de mis pecados, para pagar la deuda que yo merecía, la deuda que yo tenía que pagar. Pero lo más grande que hoy escuché es que tú te resucitaste de los muertos, que te levantaste de los muertos, que estás vivo, que eres Dios
y que ese poder que te levantó de los muertos puede entrar a mi vida y hacerme a mí caminar como una nueva criatura. Hoy entendí que tú quieres transformar mi vida. No solamente quieres perdonarme, sino que quieres también transformar mi vida. Y yo lo necesito. Es por eso que hoy te abro la puerta de mi corazón y te pido que entres. Por favor, sálvame. Por favor, perdóname. Quiero que a partir de ahora seas tú quien tome el control de mi vida. Quiero que hagas con mi vida lo que tú quieras. Que a partir de ahora tú camines conmigo hasta el final de mi vida, hasta el día que tú decidas llamarme o que tú vengas. Por favor, te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Si hay alguien que hoy tomó esa decisión de invitar a Jesús a entrar a su corazón, yo quisiera que me lo comparta para regalarle 3 breves consejos. No te voy a hacer venir al frente ni te voy a avergonzar, solamente te voy a dar 3